Si gustan acompañarme y abrir sus Biblias ahí en Hechos, en el capítulo 2 de Hechos. Y esta mañana quiero invitarle a que meditemos un poco en este tema que tiene que ver con esa comunidad a la cual Dios nos ha invitado a ser parte. Es muy interesante para mí pensar en lo que decía ahorita Gabriel de este grupo étnico, los centales, y pensar en que no solamente están escuchando el Evangelio, no solamente están siendo cambiados de una manera espiritual, sino que sus vidas también están siendo transformadas a través de formar una comunidad, formar una iglesia. Al final, este es uno de los fines principales de la misión, es ir, compartir el Evangelio, y la cereza del pastel es ver una iglesia plantada en ese lugar, dirigida por personas autóctonas de ese lugar. Ese sería la cereza de todo el pastel, de todo el trabajo, ¿no? Ver una comunidad que sirve y honra al Señor. Y entonces, ¿sabe? Cuando pienso en el Evangelio, es interesante que a veces olvidamos esa invitación que Dios nos hace otra vez, no solamente a ser parte de su familia en un sentido espiritual. El apóstol Juan, allá en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, declaró que todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, dice el apóstol, le dio el derecho, se les dio la oportunidad, se les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos los que le hemos recibido como Señor y Salvador, nos hemos convertido en parte de su familia, somos ahora sus hijos. Pero, ¿sabe? Dios no solamente nos hizo parte de su familia espiritual, Dios también nos hace parte de una familia espiritual, terrenal, de una familia de la fe. Y entonces, a veces me parece que no tenemos muy claro eso. La cosa es que cuando Dios nos creó a usted y a mí con este sentido de pertenencia. Definitivamente todos nosotros tenemos un sentido de pertenencia, necesitamos pertenecer a algo, necesitamos sentirnos parte de algo. Y la mayoría de nosotros, nuestra vida surge, se desarrolla alrededor de eso, de ser parte de algo. Y usted se vuelve parte de una empresa, se vuelve parte de un proyecto, se vuelve parte de un grupo de amigos, se vuelve parte de algo, porque tenemos un sentido de pertenencia. Muchas veces la misma familia es la que da ese sentido de pertenencia. Somos parte de alguien, pertenecemos a un grupo especial. El punto es que usted y yo no fuimos creados para vivir solos. Dios puso en usted y en mí este sentido de pertenencia. Y una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, una vez que hemos venido a convertirnos en discípulos de Jesús, en seguidores de Jesús, ese sentimiento y ese sentido de pertenencia sigue ahí. Y la cosa es que, nuevamente, Dios nos invita a ser parte, no solamente en un sentido espiritual, sino también en un sentido físico, llegar a ser parte de una comunidad. Y el punto es que de una u otra forma tú y yo vamos a saciar este sentido de pertenencia. Vamos a ser parte de algo. Terminarás siendo parte de un equipo de fútbol o de cualquier deporte. Terminarás siendo parte de un proyecto. Terminarás siendo parte de una empresa. Y está bien. Pero hoy quiero invitarte a recordar otra vez a esa invitación que Dios nos ha hecho de formar parte de una comunidad. El hecho de pensar en esto me parece que a veces nos confunde, porque pensamos en la vida espiritual de una manera muy personal, muy íntima, muy individual. Y si bien es cierto, la vida espiritual tiene este sentido de intimidad, de individualidad, de algo muy personal. Es mi relación con Dios y es correcto, pero no nos podemos encerrar a eso. De hecho, estoy convencido que, ¿sabes? Dios quiere que tú y yo nos abramos no solamente a pensar en esa línea de pensamiento, de decir, no, es que es mi relación con Dios y no necesito de nadie más. Me parece que uno de los
secuelas de este tiempo de pandemia fue esta idea, pensar en que, bueno, puedo estar en casa y puedo tener mi relación con Dios yo solo y no necesito de nadie más. La pandemia nos obligó a eso y las herramientas de tener una iglesia en línea, de poder conectarnos, de poder ver un mensaje en una pantalla, fue algo extraordinario, fue algo muy bueno, pero no es lo que Dios planeó. Lo triste es que hasta nuestros días hay personas que han considerado que está bien, puedo ser parte de una iglesia en línea y ver un mensaje y ver un servicio en internet y está bien, porque al final es mi relación con Dios. Pero cuando vas a la Biblia, puedes darte cuenta que Dios no planeó así la vida cristiana. Dios no lo planeó de una manera individual. Mira, si comenzamos en el Antiguo Testamento, encontrarás que Dios llama a un hombre llamado Abraham. Lo saca de su familia, lo saca de su tierra, lo saca de ahí donde él vivía. Y le dice, ¿sabes qué? Deja tu familia, deja todo lo que tú tienes y entonces yo te voy a mostrar un lugar al cual tú debes de ir. Si recuerdas la historia o te sabes la historia, sabes que Abraham fue obediente, salió de su tierra y el plan de Dios no fue solamente tratar con Abraham. El plan de Dios era formar una gran nación y de ahí nace este pueblo extraordinario de Dios. Sale el pueblo de Israel y Dios ahora no trata solamente con un individuo. No es la fe de un solo individuo, sino que es la fe de todo un pueblo. Y entonces, esta vida espiritual no solamente era individual de Abraham, sino que se convierte en una vida espiritual comunitaria de todo un pueblo. Y otra vez, es cierto, hay un tiempo, hay un espacio para nuestra relación con Dios personal, pero no es todo, porque Dios planeó que nuestra vida espiritual también se desarrollara a un nivel comunitario. Nos necesitamos los unos a los otros. Cuando vas a la Biblia y ves cómo Dios se expresa de la iglesia, siempre encontrarás esta imagen: una familia, un cuerpo, un pueblo, pero nunca como un solo individuo. Dios nos invitó a ser parte de algo así. Dios quiere que tú y yo estemos integrados, no solamente en un sentido espiritual y decir, es que yo tengo mi relación con Dios y encerrarnos en eso, sino que Dios quiere que nuestra expresión y nuestro desarrollo de vida espiritual también se vea manifestado en una comunidad. De hecho, estoy convencido que nuestra relación personal, íntima con Dios, se ve reflejada en nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. Es decir, si tú y yo tenemos una muy buena relación con Dios, íntima, personal, individual con Dios, indudablemente se verá reflejado en mi trato y en mi relación con mis hermanos en la fe. Difícilmente encontraré o pensaré que alguien tiene una buena relación con Dios y diga, yo no quiero ver a nadie, no me interesa ser parte de ninguna iglesia, yo estoy muy bien con Dios y estoy bien solo. Cuando escucho eso, ninguna parte de la Biblia checa con eso. Alguien que está bien con Dios, que tiene una relación íntima, personal con Dios, buscará a sus hermanos, a su familia en la fe y ser parte de esta comunidad que Dios planeó. En Hechos capítulo 2 creo que encontramos la expresión más sublime, más extraordinaria de esta comunidad de fe que Dios planeó. Si tienes tu Biblia, ahí en el versículo 44 de Hechos 2, por favor síguelo con tu vista y trata de imaginar. Una vez más, este pasaje lo he usado muchas veces y tal vez tú lo recuerdes, pero trata de imaginar ser parte de una comunidad como esta. Dice que todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos. Nota esta comunidad de fe que me parece es de ensueños, ¿no es cierto? Comienza con describiéndolo. Es un grupo de creyentes
Es decir, no es simplemente un grupo de personas que se juntan porque sienten simpatía por las enseñanzas de los apóstoles. No es simplemente un grupo de amigos que se reunieron y dijeron, pues vamos a hacer algo. Tienen algo en común, han creído en el Señor Jesucristo, son sus discípulos, son creyentes. Y entonces en medio de eso, ellos desarrollan esta comunidad. Y piensa en todo lo que ellos hacían. Dice que vendían sus propiedades, sus posesiones, para bendecir a los otros, según la necesidad que había. Pasaban mucho tiempo juntos. Dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Nota este énfasis. Todos los días estaban juntos. Era un grupo entonces, una comunidad de fe que se disfrutaban los unos a los otros. Era un grupo que tenía entonces también la oportunidad de alabar al Señor, pero también tenían la oportunidad de bendecir al pueblo que estaba alrededor de ellos. Evidentemente era una comunidad extraordinaria. Pero si notaste el final del versículo 47, dice que es Dios mismo quien añadía a la iglesia a todos los que debían de ser salvos. Y aquí hay un punto importante e interesante para mí. ¿Sabes? Es Dios quien hacía la invitación y es Dios quien añadía, quien traía a las personas a ser parte de esta comunidad de fe. No dependía mucho de la comunidad en sí. Era la invitación del mismo Dios haciéndolos parte de esta comunidad. Y aquí está mi punto, ¿sabes? Es cierto, Dios nos ha invitado a una relación personal con Él como sus hijos. Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, nos ha perdonado, nos ha justificado y ahora somos sus hijos, pero también Dios nos ha hecho parte de una comunidad. Y otra vez me parece que muchas veces menospreciamos esta parte de la invitación de Dios a ser parte, a ser integrados en una comunidad de fe. Y sabes, otra vez, cuando piensas en esta comunidad, no son reuniones dominicales, ¿te diste cuenta? No era una reunión a la semana para cantar y alabar a Dios. Una comunidad se define como un grupo de personas que viven juntos bajo un mismo propósito para hacer algo, bajo las mismas leyes, bajo las mismas instrucciones, pero la clave es que viven juntos. Eso es una comunidad. Y Dios nos invita entonces a ser parte de esta comunidad de fe. Otra vez, es Dios quien incluye, es Dios quien atrae, es Dios quien añade a esta comunidad de fe. Y lo que quiero decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, es que, otra vez, no se trata de la invitación de una iglesia, se trata de la invitación de Dios a ser parte de esto que Él planeó llamado iglesia. Y cuando tú y yo menospreciamos esa invitación, otra vez no estás menospreciando la invitación de una iglesia, estás menospreciando esa invitación que Dios nos hace a ser parte de esto. Es Dios quien añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Es decir, era Dios quien traía una y otra vez cada día a aquellas personas que creían en Él, pero no solamente creían en Él, sino que se unían a esta comunidad de fe. Sin embargo, aun cuando es Dios que hace la invitación, me parece que es claro la actitud que estos hermanos tenían para formar este tipo de comunidad. Yo quiero llevarte entonces a considerar en este pasaje cómo es que tú y yo debiéramos tener una actitud para formar este tipo de comunidad. Dios ya nos hizo parte de eso, Dios ya nos añadió a esto. Una pregunta interesante sería: ¿por qué estás aquí hoy? Después de la pandemia, un efecto general en las iglesias es que mucha gente se movió de iglesia. Y hay gente en nuestra iglesia que llegó y son bienvenidos, gracias por estar aquí, pero hay gente de nuestra iglesia que se fue a otras iglesias. Y el punto es que, ¿sabes? Tú y yo debiéramos estar bien convencidos porque estamos aquí. Y la mejor respuesta sería: Dios me tiene aquí. Es Dios quien me invitó, quien me añadió a esta iglesia. Porque al final, otra vez, la iglesia tiene que ser un lugar mucho
mayor a simplemente un lugar para escuchar un mensaje. Nuevamente, te fijaste en la comunidad que Dios formó. Va mucho más allá de una reunión semanal. Es una integración, es vivir juntos. Pero para eso, otra vez me parece que vale la pena checar la actitud y algunas acciones que los creyentes de esta iglesia tenían y que tú y yo podemos imitar y podemos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollarlas. Ahí en el versículo 45 me parece que podemos encontrar la primera actitud, la primera acción, y tiene que ver con este asunto que dice que vendían sus propiedades y sus posesiones y que reunían el dinero para bendecir a los que tenían necesidad. Y me parece que la respuesta a eso es simplemente entender lo que es el amor en acción. Estos creyentes no solamente hablaban del amor, no solamente expresaban amor con su mensaje, con sus labios, sino que practicaban el amor. Y me parece que no hay forma más extraordinaria de mostrar el amor que el desprenderte de algo que te cuesta. Piénsalo. ¿Por quién tú venderías algo para bendecir a otro? No estoy hablando simplemente del dinero que te sobra, que ya sería algo de tu dinero ahorrado. Estoy hablando de por quién te deshacerías de algo, renunciarías a algo para ayudar a otro. ¿No sería por alguien que realmente amaras? ¿No sería por tu hijo, por tu esposa, que si ellos necesitan, está bien, puedo vender mi carro, puedo vender esto para bendecirlo? ¿No lo harías por alguien así? Pero otra vez, el común denominador tiene que ver con el amor. No lo haríamos por cualquier persona. Estos hermanos, esta comunidad de fe, tenían muy claro el hecho de poder bendecir a otros por un amor genuino, un amor práctico, un amor que iba más allá de las palabras. Me parece muy interesante que el mismo escritor Lucas, el doctor Lucas, quien escribe este libro de Hechos, narrando acerca del ministerio de Jesús después de su muerte, narrando cómo la iglesia se desarrolló una vez que Jesucristo murió en la cruz y ascendió al cielo, nos muestra dos ejemplos de cómo era que esto funcionaba. Un ejemplo bueno y un ejemplo malo. Allí en Hechos 4, a partir del versículo 36, encontrarás el ejemplo de un hermano llamado José, a quien después le cambiaron el nombre por Bernabé. Este hermano José, que llamaron Bernabé, vendió un terreno. Y dice la Biblia, dice el escritor de Hechos, que vendió este terreno y trajo el dinero a los apóstoles para que fueran ellos quienes pudieran repartirlo. Bernabé significa hijo de consolación. Y esto tiene mucho sentido. Le cambiaron el nombre. Ojalá nos pusiéramos apodos así, no apodos denigrantes, ¿no? Que a veces nos ponemos con cariño, pero no son tan buenos. Aquí el asunto es que le ponen este nombre a José, le ponen Bernabé, hijo de consolación, porque reflejaba el carácter de este hombre Bernabé. Era un hombre que en medio de su forma de ser siempre estaba listo para bendecir a otro. Un consolador. Es interesante que es la misma palabra para describir el trabajo del Espíritu Santo. Uno que está junto a. Bernabé era una persona que siempre estaba junto a otro. El ministerio de Bernabé fue extraordinario. Tú puedes seguir su historia de lo que hizo Bernabé, pero siempre lo encontrarás haciendo algo para consolar a alguien, para bendecir a otro, para ayudar a otro. Y Bernabé entonces vende este terreno, trae el total de la venta de las ganancias de este terreno y lo pone entonces delante de los apóstoles. Y aquí hay un punto también interesante para mí. Siempre me he preguntado por qué Bernabé no repartió el dinero. Él es el hijo de consolación, él es el que está junto al otro. Pero Bernabé no lo hace. Bernabé lo trae con los apóstoles a la iglesia, al seno de la iglesia. Y muchos de nosotros tenemos mucho problema con esto, porque cuando pensamos en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas siempre es: ¿y por qué se lo tengo que dar a la iglesia?
Otra vez, Bernabé para mí sería el más capacitado, era el que estaba junto a. Y él pudo haber dicho, bueno, a fulano lo voy a bendecir con tanto, a este necesita tanto, a este necesita el otro. Pero Bernabé lo trae a la iglesia, dice a los pies de los apóstoles, es decir, para que los apóstoles fueran los líderes de la iglesia, lo repartieran con equidad. Y me parece que es un punto de fe y de confianza de Bernabé a los principios que Dios pone. Siempre en la Biblia encontrarás que cuando se trata de dar nuestras ofrendas, siempre Dios nos llama a traerlas a la iglesia. ¿Por qué? No sé. Pregúntale a Dios. Él lo diseñó así. Tú podrás decir, pues es que usted es el pastor y pues usted las administra, qué padre, ¿no? Pero no fue la idea de ningún pastor. No fue la idea de nadie más que de Dios. Traigan los diezmos al alfolí. Traigan la ofrenda al templo, que hay alimento en mi casa. Una y otra vez encontrarás esto. Otra vez. No fue la idea de alguien, fue la idea de Dios. Bernabé obedientemente lo hace. Y sabes, ellos garantizaban con esto que hubiera siempre una equidad. Buscar que los bienes se pudieran juntar y que no hubiera un favoritismo y que no hubiera división en la iglesia. Tal vez Bernabé se hubiera metido en problemas, ¿no? De que alguien dijera, pues muy hijo de consolación, pero a mí no me dio. ¿No es cierto? Pero Bernabé lo trae a la iglesia y hace las cosas de la manera correcta, como él entiende que Dios lo indica. Pero también hay un peligro en hacer esto, porque el otro ejemplo en Hechos 5 es que cuando lo traes a la iglesia puede haber un sentimiento de orgullo. En Hechos 5 encontrarás la historia de Ananías y Zafira. Ellos también vendieron un terreno, pero había orgullo en su corazón y lo que ellos querían era lucirse, que la gente viera lo que ellos habían hecho. Y allí en Hechos capítulo 5 puedes leer esta historia de Ananías y Zafira. Ellos cuentan mentiras porque traen nada más una parte. Y entonces mienten y tienen un final bien trágico por mentir, no a la iglesia, sino a Dios mismo. Pero el punto aquí, al que quiero resaltar, es que el amor de estos creyentes como Bernabé, de desprenderse de aquellas cosas que les habían costado, de aquellas cosas que tal vez eran años de trabajo, era un amor muy práctico. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces nuestro corazón está no en las personas, está en nuestros bienes personales. ¿Te das cuenta? Y nuestro corazón está en nuestra riqueza y no en las personas, cuando es lo que más importa. Ojalá y pudiéramos tener una comunidad de fe que pudiera tener el corazón en las personas y no en los bienes materiales. Era una comunidad de fe entonces que tenían esta disposición de mostrar este amor muy, muy práctico, mucho más allá de las palabras. Pero también, si seguimos leyendo en el versículo 46, dice que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Es otra cosa que siempre me ha sorprendido de este pasaje y no lo puedo interpretar de otra manera más que había un compromiso en medio de su práctica de la fe. ¿Sabes? Cuando tú y yo pensamos en venir a la iglesia, en asistir a la iglesia, es una disciplina espiritual. Asistir a la iglesia es algo que tú y yo tenemos que hacer, pero siempre va a requerir de un compromiso. Pero lo interesante de esto es que, ¿sabes? Estos creyentes no estaban obligados a reunirse todos los días. No era una obligación política, ni una presión eclesiástica, no era ni siquiera una presión emocional de que tenían que estar ahí. Ellos se comprometieron a reunirse todos los días de la semana. Y otra vez, me parece bien interesante. ¿Cómo te sentirías viniendo todos los días a la iglesia? Sería extraño, ¿no? Sería raro, siendo sinceros. Y una respuesta sería, para vernos todos los días, pues como que ya nos vimos el domingo, ahí nos vemos dentro de 8 días. Pero ellos tenían un compromiso, sí, un compromiso con su fe,
pero un compromiso con sus hermanos en la fe, en el sentido de cómo podían tener esta relación, cómo podían construir esta comunidad de atención, de cuidado, de amor, si no estaban juntos. Piénsalo, 1 hora, 1 hora y media en la iglesia por semana, difícilmente puede generar relaciones profundas entre nosotros. ¿Cómo nos daremos cuenta por qué está pasando a algunos de nosotros? No nos daremos cuenta. Pero si todos los días estuviéramos juntos, nuestro conocimiento y nuestra relación de cada uno de nosotros sería exponencial. Su compromiso entonces sí era con su fe, pero también era un compromiso en medio de expresar su fe, de pasar tiempo con sus hermanos. Ahora, en medio de eso, ellos también tenían una muy buena actitud. Otra vez, las relaciones personales se vuelven complicadas y solamente una buena actitud puede hacer que las cosas funcionen. Si sigues leyendo ahí en el versículo 46, dice que estaban de casa en casa y partían el pan y compartían su comida, pero nota estas dos cosas: lo hacían con alegría y con generosidad. Dos actitudes muy interesantes. A nadie nos gusta estar con alguien amargado, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal estar con alguien que está alegre? Con alguien que te hace reír, con alguien que te hace pasar un buen rato. A todos nos gusta estar con ese tipo de personas, ¿no es cierto? Ahora añádele que no solamente es el alma de la fiesta, sino que también es generoso. Está dispuesto a bendecir a otros. Ahora, en medio de esta comunidad de fe, con una actitud como esta de alegría y de generosidad, ¿quién no querría estar todos los días ahí? Se la pasaban muy bien. Era un tiempo especial para ellos. Se disfrutaban los unos a los otros porque tenían esa actitud. Y muchas veces nosotros nos hemos perdido de ese privilegio de ser iglesia y lo vemos como una carga. Ay, tengo que ir a la iglesia. Pero está bien, nomás es un rato y me voy. Pero si fuera un tiempo que disfrutáramos, si fuera un tiempo en que pudiéramos experimentar esa alegría y poder disfrutar de esa generosidad para entregar y para bendecir a otros y para recibirla de otros, ¿no te gustaría estar en una comunidad así todos los días? Me parece que sí. Ahora, en la Biblia, en Hechos en particular, cada vez que se habla de partir el pan, está hablando de ese tiempo especial en que celebraban la cena del Señor. Era este memorial en el que recordaban lo que Cristo había hecho por ellos. Y era bien interesante, había pasado muy poco tiempo en que Jesús había muerto en la cruz y había ascendido al cielo. Pero ellos lo hacían aparentemente todos los días. Recordaban lo que Cristo había hecho por ellos. Este es mi punto, ¿sabes, hermano? Para tener una actitud de alegría y de generosidad, solamente nace de un corazón que reconoce una y otra vez lo que Cristo ha hecho por él. Cuando tú y yo entendemos el grande amor que Dios ha tenido por ti y por mí, cuando entendemos su inmensa gracia, cuando entendemos todo lo que Dios nos ha dado y su misericordia, es que tú y yo entonces podemos producir alegría y estar contentos de decir: gracias, Dios, por el Dios que tú eres. Y la generosidad entonces nace de un corazón genuino, porque tenemos un Dios que nos da todo. Y cuando yo doy, no pierdo. Y no es que sea una pérdida para mí, porque tengo un Dios que siempre me bendice. La actitud de alegría y generosidad nace de un corazón que puede entender la obra de Cristo en favor por cada uno de nosotros, en favor nuestro. Y me parece que de ahí venía su buena actitud. Ellos podían entender y tener este sentimiento en su corazón del gran Dios en el cual habían creído, y su gracia y su misericordia se revelaba entonces en esta actitud de alegría y de generosidad los unos por los otros. Pero luego llegamos al versículo 47 para encontrar que, sabes, esta comunidad de fe era tan perfecta que bien podrían encerrarse nada más en ellos. Habían hecho un grupo tan extraordinario
en que podían mostrarse un amor práctico, en que tenían una muy buena actitud, se conocían muy bien porque al final pasaban tanto tiempo juntos que podrían correr el riesgo de que nadie más se añadiera a su grupo. ¿Les ha pasado ser parte de un grupo tan bueno que después dices, no, pero que ya no venga nadie más, no va a venir a echarlo a perder? ¿No es cierto? Tenemos esa tendencia. Pero ellos definieron un objetivo muy especial. Su objetivo fue alabar a Dios. Dice que se reunían para alabar a Dios, pero también para bendecir al pueblo. ¿Sabes? No cayeron en ese problema de cerrarse, porque tenían como propósito definido que su alabanza, la honra que daban a Dios se viera reflejada en una bendición para los que estaban fuera de la iglesia. Es bien fácil como iglesia que tú y yo nos encerremos cuando perdemos de vista a aquellos que no son parte de la iglesia. Y Dios nos ha llamado también a bendecir a otros. Y este grupo de hermanos, es cierto, comenzaba por bendecir a los de su casa. Pero había tanta bendición que había para bendecir también a aquellos que estaban fuera de la casa. Mi punto es que, ¿sabes? Una adoración real, una honra a Dios que se olvida de la necesidad de los que están fuera de la iglesia. Me parece que es una adoración y una honra que no es del todo sincera. Y es bien triste que muchas veces uno de los grandes reclamos para la iglesia tiene que ver con esto. Pues sí, cantan muy bonito y están ahí, pero nunca han bendecido a alguien. Esta comunidad de fe tenía muy en claro su propósito de adorar a Dios, pero de bendecir al pueblo. Una comunidad extraordinaria. Siempre que leo este pasaje, el sentimiento que nace en mi corazón es: ojalá pudiéramos tener una iglesia así, ojalá pudiéramos ser parte de algo como esto. ¿Sabes? Creo que Dios nos ha bendecido con una gran iglesia. Y hoy simplemente quiero terminar llamando tu atención hacia esto. Mi querido amigo, mi querido hermano, Dios quiere que seas parte, que estés integrado a una comunidad de fe. No que simplemente vengas los domingos, sino que seas parte, te sientas integrado en medio de una iglesia. Y esto siempre se vuelve complicado para cualquier iglesia. Nosotros le hemos apostado todo a este proyecto de vida en grupos. Muchos de ustedes son parte de un grupo como este. Creemos que es la mejor forma en que tú y yo podemos ser parte de una comunidad de fe en medio de un grupo pequeño. Y hoy quiero invitarte a que puedas considerar. Hay mucha gente que ha llegado a nuestra iglesia en estos últimos meses y que no son parte de un grupo pequeño como este. Y hay gente que tiene tiempo en nuestra iglesia, pero nunca se incluyó a un grupo pequeño. Yo quiero animarte a que seas parte de un grupo como este. La filosofía de vida en grupos tiene que ver con que son grupos pequeños. Llamamos que son grupos de máximo 5 unidades. Un matrimonio, es decir, una pareja de 2 personas, constituye una unidad. Una persona soltera es otra unidad. Y no puede haber más de 5 unidades en medio de un grupo. Entonces, el máximo de un grupo serán 10, 12 personas tal vez. O menos. Tal vez 10. El punto es que queremos que sean grupos tan pequeños porque es la forma en que podemos desarrollar este tipo de relación. Quienes forman parte de un grupo pequeño estarán de acuerdo conmigo, se ha vuelto una bendición ser parte de un grupo así. Buscamos que sea también un grupo pequeño para que pueda tener flexibilidad. Y entonces, en medio de estar en un grupo definido de un número de personas, puede haber la flexibilidad entonces de reunirse el día que ustedes se pongan de acuerdo y en el lugar que cada quien se ponga de acuerdo. Y entonces se vuelve un grupo mucho más flexible y no solamente de todos los días las mismas personas y a veces llegan nuevos y a veces no llegan, no.
siempre es el mismo grupo de personas que nos dan esa flexibilidad, con un propósito muy definido también, que tú y yo podamos crecer en nuestra vida espiritual. Mi querido hermano, mi querido amigo, hoy quiero invitarte a que consideres muy fuertemente ser parte de un grupo pequeño. Estamos por terminar el año, se escucha bien raro, ¿no? Ya 2023, pero estamos en la recta final. Las próximas semanas ya será todo muy acelerado de fiestas y celebraciones y cosas así. Por eso hoy quiero apartar este tiempo para invitarte a que consideres ser parte de uno de estos grupos pequeños. La segunda semana de enero estaremos arrancando con estos grupos. Si tú no eres parte de un grupo, por favor, habla con alguno de los pastores, déjanos tus datos y con mucho gusto te podremos incluir a uno de estos grupos. ¿Qué les parece si oramos y que Dios nos ayude para ser parte de esta comunidad? Y si hay alguien que no está integrado, que sea Dios quien te añada, que sea Dios quien te haga parte de esta iglesia de una manera especial. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, quien trae, quien añade, Señor, a la iglesia, a todos los que tú quieres, Señor, aquellos que tú has preparado, Señor, de una u otra forma, Señor, para ser parte de esta iglesia. Dios, queremos trascender en nuestra comunión y en nuestra relación de iglesia, mucho más allá, Señor, de simplemente disfrutar de un culto por una vez por semana. Dios, ayúdanos a ser parte de una iglesia, de una comunidad, Señor, en la cual podemos vivir nuestras vidas juntos, en las cuales, Señor, podemos bendecir a otros, pero también ser bendecidos nosotros mismos. Una iglesia, Señor, en que en medio de nuestras relaciones, Señor, se pueda dar ese testimonio fuerte, Señor, y fiel de que tú eres nuestro Señor. Padre, otra vez, no permita, Señor, que ninguno de nosotros nos quedemos fuera de ser parte de algún grupo pequeño en el cual podamos disfrutar y podamos apoyar, Señor, también a otros. Gracias, Señor, por este programa que tenemos como iglesia, por cada líder de grupo, por cada hermano, Señor, que nos ayuda a desarrollar este trabajo, y que, Señor, otra vez podamos ser esa iglesia, Señor, en la cual podamos sentirnos integrados y realmente sentirnos en familia. Te amamos, Dios, y te damos gracias. En Cristo Jesús oro. Amén. Puedes dar y compartir tus diezmos y ofrendas en línea de manera fácil y segura, siguiendo los siguientes pasos. Visita ibjerusalem.org.mx y desliza hasta donde están las maneras de dar, en la parte superior derecha o deslizando al final de la página. Puedes dar a través de depósitos o transferencias electrónicas al dar de alta nuestra cuenta en tu plataforma bancaria, o puedes dar a través de PayPal. Gracias por dar.